Bendiciones mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, dándole a Dios toda la exaltación, toda la honra, por permitirme nuevamente acercarme a cada uno de ustedes. Como siempre mis hermanos, ese saludo fraternal, especial, amoroso de la familia pastoral, también de la Iglesia Cristiana Monte de Jehová. Mis hermanos, hoy vamos a concluir con el tema la gloria de Dios. Hemos, hermano, estado estudiando este tema. No lo hemos estado estudiando de una manera profunda como tal, más bien lo estamos haciendo de una manera sencilla, donde podamos, hermanos, entender y conocer ciertos principios. Pero como les decía al principio del video, es un tema demasiado profundo y lo único que estamos haciendo aquí es lo que Dios en su misericordia nos ha revelado, en su gracia nos ha permitido conocer. Así que mis hermanos, vamos a estar muy atentos. Les motivamos también a mirar los 4 primeros videos si no los ha visto. Y a los amigos que nos sintonizan o a los hermanos en Cristo que nos ven por primera vez, también motivarles, hermanos, a seguir la secuencia de estos videos y así nosotros poder sacar nuestras propias conclusiones. Bien, mis hermanos, en quinto lugar, la gloria de Dios apunta hacia sus juicios o hacia su juicio final y muerte de los impíos. Usted dirá, ¿cómo es posible que la gloria de Dios apunte o se enfoque hacia su juicio final o hacia sus juicios o a la muerte o al juzgamiento de los impíos cuando el Señor manifieste la gloria de su poder? Pues déjeme decirle, hermanos, que este punto es un punto central de las Escrituras. Así que por eso, mis hermanos, vamos a estar muy atentos, vamos a prestar atención a cada una de las referencias bíblicas. La motivación también, mis hermanos, es que podamos estudiarla en nuestros devocionales y así, mis hermanos, podamos crecer, avanzar y madurar en Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, quiero también llevarlos a una palabra que está ahí en el profeta Isaías, en el capítulo 23. Perdón, mis hermanos, Isaías capítulo 24, el versículo 23. Y vamos a leerlo, hermanos, y vamos entonces a desarrollar nuestro tema. Dice la palabra a través del profeta: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine sobre el monte Sión y en Jerusalén y delante de los ancianos. Y también añade el profeta, y ese día será glorioso. Mis hermanos, este texto expresa la futura manifestación de la gloria de Dios cuando Él venga, como dice y veremos más adelante, a dar retribución a los que no obedecieron y a los que no conocieron el Evangelio. Llama también la atención, hermanos, que el profeta utiliza la imagen del sol y la luna, los astros de mayor esplendor que pueden alumbrar la tierra. Y el profeta nos dice que tan glorioso será la manifestación de la gloria de Dios que aún la luna, como dice en otra versión, se va a sonrojar y el sol se va a avergonzar. Lo que quiere decir es que ante el esplendor y la gloria de Dios en su manifestación, el sol y la luna vendrán a ser como nada. Ahí nosotros ya podemos mirar, mis hermanos, que la gloria de Dios en su manifestación final será algo tan extraordinario que los mismos astros, los más luminosos como son el sol y la luna, quedarán pequeños ante su majestad y ante su presencia. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros ya empezamos a ver y a conocer que la gloria de Dios en su manifestación será lo más grande, pero también será lo más terrible. ¿Para qué? Para la humanidad. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo 9, versículo 22 y 23, también nos dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo, escribiendo con relación al juicio de Dios, nos dice lo siguiente a través de esta carta en el capítulo 9, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
Recuerde que la palabra poder tiene que ver también con gloria, lo que es poder, honor, majestad, todo hace referencia a la gloria de Dios. Y el apóstol dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para la destrucción? Preparados para la destrucción. Pero el verso 23 dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Una vez más podemos ver esta verdad del juicio de Dios con relación a su gloria. Así que, mis hermanos, la idea de este quinto punto es poder, hermanos, también enfocarlo en tres aspectos. Y quiero llevarlos, hermanos, a través de esta verdad, a través del Antiguo Testamento. Como Dios, a través de sus juicios, mostró su gloria. También miraremos, hermanos, en segundo lugar, miraremos cómo Dios manifestó su gloria en Cristo Jesús en su última semana de pasión. Quiere decir, hermanos, que vamos a mirar en segundo lugar el aspecto más importante de la gloria de Cristo y tiene que ver con su juicio en la cruz del Calvario. Y en tercer lugar, hermanos, miraremos al final ya con relación a la segunda venida y la manifestación de la gloria del Señor. Así que vamos a estar muy atentos, vamos a estar ahí, hermanos, prestando atención y vamos a mirar esta gran verdad a través de las Sagradas Escrituras. Decíamos, hermanos, que en primer lugar vamos a mirar esta gran verdad a través de los juicios de Dios en el Antiguo Testamento. Y quiero enfocar algunos, no podemos, hermanos, hablar de algunos otros, porque pues como sabemos, hermanos, el tiempo es muy limitado. En el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros conocemos un relato y es con relación a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. La Biblia nos dice, hermanos, que Dios, al liberar al pueblo de Israel de la esclavitud o el yugo de los egipcios, algo que nosotros podemos ver, mirar y leer, es que Dios manifestó allí su gloria. En Éxodo capítulo 6, el versículo 6, Dios le dice a Moisés las siguientes palabras. Y es aquí donde vamos a prestar muchísima atención. Dios le dice a Moisés que él tiene que ir al faraón. Y dice la palabra ahí en Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os liberaré de su servidumbre y los redimiré, escúchelo bien, con brazo extendido y con juicios grandes. Dios le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo que él va a liberarlos, que él va a redimirlos, pero la manera en que él lo va a hacer es con grandes juicios. Por eso es que Moisés, al presentarse ante el faraón, ahí en Éxodo 14:17, la palabra del Señor dice lo siguiente: yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. En el verso 18 de Éxodo 14, el siguiente dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el Faraón. Quiero decir algo con relación a este versículo. Ya el faraón, hermanos, a través del último juicio, a través de la muerte de los primogénitos, el faraón ha decidido que el pueblo salga rumbo a la tierra de Canaán, rumbo al lugar donde Dios específicamente los iba a llevar. Pero también nos dice la Biblia que Dios endureció el corazón del faraón para que él se retractara y fuera tras el pueblo ¿a qué? A perseguirlo. Es así, mis hermanos, que cuando los egipcios van avanzando, ellos llegan frente al Mar Rojo. Estando allí frente al Mar Rojo, ellos miran hacia la parte de atrás y sienten el ruido de la caballería del ejército del faraón y empiezan, mis hermanos, nuevamente con el temor
y empiezan, hermanos, nuevamente con el reclamo, diciéndole a Moisés, también culpando a Dios de que los ha sacado de esa tierra para que ellos mueran, hermanos, a mano y al filo de la espada del ejército de los egipcios. Pero cuando Moisés, hermanos, quiere interceder y hablar con Dios, Dios le dice las siguientes palabras. Una vez, hermanos, de que Moisés ora a Dios para que le ayude, el Señor le dice que no es tiempo para clamar, que no es tiempo para orar, sino de levantar, ¿qué? Levantar su espada, no su espada, sino su vara, escúchelo bien, levantar su vara y extenderla al mar para que el mar se abra. Pero también dice la palabra del Señor que Dios le dice a Moisés, yo voy a endurecer el corazón del faraón para que vaya tras de los israelitas, pero él lo va a hacer con una razón. Él va a endurecer el corazón del faraón porque ahí lo dice en el versículo 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón. Escuche, mi hermano, Dios le está diciendo a Moisés que él va a acabar no solamente con el ejército del faraón, sino con el faraón mismo, y esa destrucción, usted conoce la historia que ellos se ahogaron ahí en el mar, era con un motivo especial, y era para que, ¿qué? Para que el pueblo se glorificara o que el pueblo pudiera ver la gloria de Dios a través de este acto majestuoso y esplendoroso de Dios. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, para que sigan al pueblo de Israel, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército. Aquí vemos, hermanos, esta gran verdad. Vemos que Dios se glorifica en sus juicios. Y no solamente que Dios se glorifica, sino que Él espera que nosotros los seres humanos, a través de sus juicios, podamos glorificar a Dios. Ahora, también hay un segundo ejemplo, hermanos, aquí en las Escrituras. En Levítico capítulo 10 encontramos la historia de Nadab y Abiud, los hijos de Aarón. Todos conocemos, hermanos, que Nadab y Abiud murieron delante de la presencia de Dios por ofrecer fuego extraño o por ofrecer incienso. Todos conocemos, hermanos, que este acto de estos dos hermanos los llevó a qué, hermanos, a morir delante de la presencia de Dios. Yo no diría, hermanos, a morir, sino que este acto llevó a que Dios los destruyera por la sencilla razón de que no estaban aptos, santificados para presentar este incienso a Dios. La Biblia nos dice ahí en Levítico capítulo 10, versículos 2 y 3, con relación también a este punto. Dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y dice la palabra, y murieron delante de Jehová. Murieron delante de Jehová. Y dice la palabra que en el versículo 3, Moisés le dice a Aarón, después de que estos dos muchachos mueren, Dios dice a través de Moisés a Aarón lo siguiente: esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acercan, me santificaré. En los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice la palabra del Señor que Aarón cayó. ¿Qué quiere decir este versículo? Este versículo quiere decir que Dios mostró su gloria en ese juicio, diciendo y trayéndole a la memoria al pueblo que a los que a Dios se acerca, en ellos Dios se santifica. En ellos la presencia de Dios será ¿qué? Glorificada. Entonces, mis hermanos, en el juicio de Dios, en la muerte de los impíos, el nombre de Dios también debe ser glorificado. Parece algo contradictorio, pero no es contradictorio. Así como estamos mirando, mis hermanos, vamos a encontrarnos al final de que esta es una gran verdad.
Si hay un momento para alabar a Dios, si hay un momento para adorar a Dios, es cuando Dios manifieste sus juicios sobre la tierra. Lo miraremos al final a través del libro de Apocalipsis. Dios manifestando sus juicios sobre la tierra, los ángeles y la iglesia de Cristo adorando a Dios porque los juicios han llegado. Entonces vemos, hermanos, que Dios manifestó su gloria trayendo juicio sobre el faraón y sobre el ejército de los egipcios. Hemos visto que Dios manifestó su gloria aún en esa ofrenda que presentó Nadab y Abiud, los hijos de Aarón, una ofrenda no grata donde el fuego de Dios mismo, donde la presencia de Dios mismo los consumió. Pero como dice Dios a través de Moisés, que a los que a Él se acercan, Él se santifica y muestra su gloria con poder hacia el pueblo. Dios mostró su gloria, aunque fue algo muy triste, aunque fue algo muy doloroso. La muerte de los hijos de Aarón no fue nada fácil para él, pero Dios le dijo que él se iba a glorificar en esa muerte. Porque es importante, mis hermanos, que nosotros debemos acercarnos a Dios en una actitud de santidad. O si no, los juicios de Dios pueden venir sobre nosotros. Tal vez no vienen, hermanos, como Dios manifestaba sus juicios en el Antiguo Testamento. Pero una de las maneras, hermanos, en que el juicio de Dios puede hacerse presente es en el rechazo de Dios en nuestras oraciones. Por eso Dios a través del profeta Isaías también nos dice que nosotros debemos acercarnos, hermanos, a Dios con un corazón limpio y con un corazón sincero. Porque Dios a través del mismo profeta dice que está hastiado aún de los mismos sacrificios y que no escuchará la oración, porque su pueblo ha estado contaminado y ha estado en pecado. Entonces, mis hermanos, estamos mirando que la gloria de Dios también se enfoca o apunta a sus juicios, a su juicio final y con relación a la muerte de los impíos. Para finalizar con relación al Antiguo Testamento, quiero llevarlos a un tercer ejemplo. Todos conocemos ahí en Números capítulo 16 la rebelión de Coret. Usted sabe, hermanos, que Coret y 250 ancianos que quemaban incienso se levantaron contra Moisés y contra Aarón. Y si había algo, mis hermanos, de parte de Dios, es que Dios siempre respaldaba la autoridad. En este caso, en primer lugar, Moisés y Aarón como sacerdote. Y el pueblo, hermanos, de Coret, el pueblo que estaba siguiendo a Coret, se levantaron y murmuraron. ¿Contra quién? Contra Moisés. ¿Por qué? Porque Coré quería tomar el lugar de Moisés. Él creía, hermanos, que tenía las condiciones, él creía que podía ser el sucesor, él creía que tenía las capacidades para poder, ¿qué? Desplazar a Moisés. Pero Dios había colocado una autoridad y esa autoridad era Moisés. Y Dios no iba a permitir que se pasaran por encima de Moisés. Porque si hay algo, hermanos, es que Dios respalda a su ungido, Dios respalda a su cabeza. Y ahí Dios demuestra, hermanos, que Dios siempre irá a respaldar la cabeza. Todo aquel que se quiere levantar, todo aquel que quiere hacer división, todo aquel que se levanta para destruir, Dios, hermanos, también actuará con mano firme y poderosa sobre él. Entonces vemos, hermanos, que Coret se levantó contra Moisés juntamente con estos 250 ancianos. Ahora, después de que Dios demandó juicio, que la tierra se abrió, ahí en Números capítulo 16, a partir del versículo 42 o antes del versículo 42, los versículos anteriores podemos ver esta historia. Y dice la palabra del Señor que Dios trajo juicio sobre Coré y sobre estos 250 ancianos. Y al ver el pueblo que Dios había, o sea, demandado juicio sobre Coré y sobre estos ancianos por haberse rebelado contra su autoridad, dice la palabra del Señor que eso no les valió, sino que al otro día empezaron a ¿qué? A murmurar nuevamente contra Moisés y contra Aarón. Una de las cosas que podemos ver aquí, hermanos, es que el juicio del día anterior no les valió, no les sirvió para nada. Esa es la triste realidad del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Veían la gloria de Dios, veían el respaldo de Dios, veían la bendición de Dios, veían el poder de Dios y aún así, hermanos, seguían levantándose no solamente contra Dios, sino contra
su siervo. Por eso, esa nación, ese pueblo que salió, ese primer pueblo que nació, esa primera generación que salió, no pudo ver la tierra prometida por su murmuración, por su queja. Porque el quejarse y murmurar no vale absolutamente de nada. Ahora, mis hermanos, este pueblo empieza a murmurar, no está de acuerdo con el juicio que Dios ha traído sobre Coré y sobre estos 250 ancianos, que la Biblia nos dice ahí en Números capítulo 16, el versículo 42, nos dice lo siguiente. Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés, o sea, la congregación se juntó contra Moisés y Aarón, y dice, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube los había cubierto. Y dice la palabra, ¿y apareció qué? Y apareció la gloria de Jehová. Ellos, hermanos, se habían reunido ante Moisés y Aarón, se habían reunido contra Moisés, se habían reunido contra Aarón, pero ellos dicen que miraron hacia el tabernáculo de reunión y ¿qué pasó? Y allí la nube cubrió ¿a quién? Cubrió a Moisés. Y dice, y la gloria de Dios apareció. La gloria de Jehová apareció. Y el versículo 45 nos dice lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartados de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Nuevamente vemos el juicio de Dios a través de su gloria. Dice la palabra que el pueblo, la congregación se había reunido contra Moisés y contra Aarón. Y dice la palabra del Señor que ellos miraron hacia el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios apareció y cubrió en una nube a Moisés. Y Dios le dice a Moisés en ese momento, le dice lo siguiente, apártesen, quítese del medio de esta congregación porque la voy a consumir en un momento. La gloria de Dios se enfoca o apunta hacia los juicios de Dios. Ahí lo estamos viendo, en el faraón, en Nadab, en Abiud, en Coré, en la rebelión de Coré, como Dios castigó y demandó juicio a través de su gloria. Así que, mis hermanos, estamos viendo que este punto es una gran verdad, porque la misma palabra del Señor no solamente lo dice, sino que nos da ejemplos de personas que experimentaron el juicio a través de su gloria. En segundo lugar, mis hermanos, vamos a ir al Nuevo Testamento y como les dije, vamos, hermanos, a enfocarnos en Cristo. En Cristo, en su vida y en su muerte, escúchelo bien, Cristo glorificó al Padre. En otras palabras, hermanos, en la muerte de Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Hijo y el Padre son glorificados. El Hijo y el Padre son glorificados. Esto es una gran verdad, mis hermanos. Veíamos en uno de nuestros videos anteriores, hermanos, que la vida de Cristo trajo la gloria de Dios. A través de Cristo, los discípulos pudieron ver su gloria. No solamente a través de su ministerio, sino como vamos a ver enseguida, a través de su muerte y su sacrificio. En la vida y en el ministerio de Jesús vemos ahí en Juan capítulo 1, en el versículo 14, donde los discípulos dicen, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Aquí los discípulos están haciendo referencia a esa experiencia que tuvieron estos tres discípulos, hermanos, este grupo íntimo de Cristo. Esta experiencia que tuvieron allí en la transfiguración de Jesús, allí en el monte. Pero también la Biblia nos dice, hermanos, que no solamente Jesús manifestó su gloria en su obra, en su ministerio, sino que a través, hermanos, de la misma crucifixión, el mismo Jesús predijo, hermanos, la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Él. La Biblia nos dice en Juan capítulo 12, el versículo 23, nos dice de la siguiente manera. Para mirar el contexto ahí en el verso 22, Jesús está hablando
y les está respondiendo a Felipe y a Andrés. Pero en un momento determinado, Jesús ahí en el versículo 23 les dice: muchachos, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús está hablando ¿de qué? De su muerte. Jesús dice ahí en el verso 24 de Juan capítulo 12, dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando nosotros miramos Juan capítulo 12, nosotros vamos a encontrarnos que Jesús está entrando ya a esa etapa o a esos días de crucifixión, a esos días dolorosos, dolorosos, ese día donde Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Jesús abiertamente, espontáneamente, le dice a sus discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea que glorificado. Jesús está diciendo que no solamente a través de su ministerio ellos han podido ver la gloria de Dios, sino que Jesús les está diciendo que ahora, en este momento crucial de pasión, de sufrimiento, en este momento del cumplimiento de las palabras de Isaías capítulo 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Cristo, y por sus llagas fuimos curados. Jesús le está diciendo a los discípulos que a través del sufrimiento Él traerá también la gloria no solamente de Él, sino la gloria también del Padre. Eso nos lo dice Juan capítulo 13, versículo 31. Allí cuando Jesús está hablando con los discípulos y encara abiertamente a Judas y le dice a Judas en su cara que lo va a traicionar, dice la palabra que cuando Jesús lo confronta, dice la palabra que Judas sale de allí del aposento alto y él sale de ese lugar. Y Jesús dice, cuando Judas sale, Jesús dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios será glorificado en él. Juan 13, 31. Jesús sabe que Judas sale ¿a dónde? Sale para ir a ofrecer a Jesús allí ante los religiosos por 30 piezas de plata. Y Jesús sabe cuál es el camino que él ha escogido para ir y entregarle. Y es en ese momento en que Jesús, el Hijo de Dios, le dice a los discípulos de la siguiente manera. Les dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Mis hermanos, en el juicio del pecado, en el juicio de Dios sobre la humanidad, en el juicio de Dios, escúchalo bien, en Cristo, el Padre fue glorificado. Por eso es que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Este texto es precioso porque dice que Dios, el Padre, estaba en Cristo. En el momento de la crucifixión estaba en Cristo reconciliando ¿qué? Al mundo. Si algo que nosotros podemos ver, si hay algo que nosotros podemos ver a través de las Escrituras, es que allí en el Gólgota, en el Monte Calvario, a través del sacrificio de Cristo, a través de la ofrenda expiatoria de Jesús como el unigénito, escúchalo bien, hay algo que nosotros podemos ver y es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Y quiero que pensemos en eso, querido amigo, querido hermano. Tal vez para nosotros, hermanos, es doloroso ver, recordar, leer y traer a nuestra mente los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay algo que nosotros no podemos ignorar. Y es que en medio de ese sufrimiento, en medio de ese quebranto, Dios estaba mostrando en su Hijo Jesucristo, cuando estaba tomando el pecado por la humanidad, hay algo especial. En ese juicio divino, Dios estaba mostrando su gloria para con el mundo. Dios estaba mostrando su gloria para con el mundo. Jesús lo dijo claramente, Jesús lo expresó también claramente ahí en la oración en Juan 17. Esta oración es conocida como la oración sacerdotal de Cristo. Jesús orando por sus discípulos. Pero Jesús dice algo magnífico, algo extraordinario con relación a la gloria de Él.
Jesús dice en Juan 17:1 que Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué está diciendo Jesús? La hora de dar mi vida por el pecado, la hora de dar la vida por el mundo ha llegado. Solamente quiero una cosa, Padre: glorifícame. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo pueda glorificarte a ti. Así que, mis hermanos, vemos en el Antiguo Testamento los juicios de Dios sobre algunas personas. Vemos el juicio de Dios, en segundo lugar, en el Nuevo Testamento, a través del sacrificio de Cristo. No solamente en su obra, en su ministerio, no solamente, hermanos, en sus recorridos por las calles, en las sanidades, no solamente vemos la gloria de Dios en las resurrecciones. Si hay algo que nosotros debemos enfatizar, es que la gloria de Dios la podemos ver en el juicio que experimentó Cristo mismo a través de Dios, del Padre, en llevarlo, en ponerlo como ese cordero inmolado en la cruz del Calvario. La gloria de Dios podemos verla en el juicio de Dios contra el pecado en la humanidad, cuando Cristo, tomando el pecado de todos los seres humanos, nos reconcilió con Dios. Cuando Dios, no tomando en cuenta nuestro pecado, sino que Cristo lo tomó por nosotros y por su sacrificio, a nosotros nos hizo aceptos en el amado, como dice la palabra del Señor. Tercer lugar, mis hermanos, para ir finalizando, decíamos que la gloria de Dios, en tercer lugar, podemos verla en la consumación final de ¿qué? De los siglos. En la consumación final de los siglos. Si hay algo que nosotros podemos ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 7 al versículo 10, es algo también, mis hermanos, con relación al juicio de Dios. Dice la palabra que cuando se manifieste el Señor Jesús para dar retribución a los que no obedecieron en primer lugar, en segundo lugar a los que no conocieron, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la gloria de Dios y de su poder. Que dice la palabra del Señor, que cuando Jesús se manifieste en la gloria, en las nubes, con poder para dar retribución a quienes, a los que no obedecieron y a los que no conocieron. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no obedecieron, que los que no conocieron, recibirán juicio, retribución por sus pecados y sufrirán pena de eterna perdición, excluidos ¿de qué? De la gloria de Dios y de su poder. El sufrimiento más terrible para el impío, para el pecador, no es el infierno. El infierno es terrible, es doloroso, es donde el gusano nunca muere, donde la llama no se apaga. Pero el dolor más terrible, escúchalo bien, es que el ser humano será excluido de la gloria y del poder de Dios. Eso sí es terrible. Eso sí es, hermanos, un castigo sumamente terrible. La Biblia nos dice, mis hermanos, en Apocalipsis 14:7, dice, nosotros cantamos una canción y tal vez aquí va a llegar a su mente y va a caer en cuenta de esta gran verdad, que la gloria de Dios apunta y se enfoca a sus juicios, al juicio, a la consumación final de los siglos, a la muerte de los impíos, al final triste del impío, allí en el lago de fuego. Dice Apocalipsis 14:7, los ángeles diciendo, ¿qué dicen los ángeles? Teme a Dios y dale ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Alabad a aquel que hizo el mar y las fuentes de las aguas. No sé si esto lo lleva a una canción muy conocida que nosotros hemos cantado. Dice la palabra del Señor, dale la gloria a Dios, porque la hora de sus juicios han llegado. Alabad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará? Note la expresión, glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones te adorarán, te adorarán. Y dice Apocalipsis 15:4 la razón, ¿por qué? Porque tus juicios han llegado. Adorad, dale la gloria a Dios, ¿por qué?
porque sus juicios han llegado. No dice porque su amor lo vemos manifestado, hermanos, en su ministerio terrenal. Su amor lo vemos manifestado en este tiempo de gracia. Pero ahora en sus juicios también debemos alabar, también debemos adorar a Dios, porque los juicios de Dios han llegado. Apocalipsis 19, versículo 1 dice: después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder del Señor Dios nuestro. Versículo 2 de Apocalipsis 19, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Una multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación, la honra, la gloria, el poder son del Señor Dios nuestro. Y dice el versículo 2, porque sus juicios han llegado, porque sus juicios han llegado. Así que, mis hermanos, hemos podido ver, en quinto lugar, que la gloria de Dios apunta y se enfoca hacia sus juicios, hacia la consumación final de los siglos, hacia la muerte y el juicio de los impíos. Si hay algo que nosotros vamos a ver en el trono o en el juicio del gran trono blanco, será la gloria de Dios, donde el hombre que no obedeció y que no conoció, como dice 2 de Tesalonicenses, van a recibir su retribución en el lago de fuego, excluidos de la gloria y del poder de Dios. Quiero leerles, mis hermanos, para terminar, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Este capítulo hace alusión a la imagen que colocamos, hermanos, para iniciar este video. Dice la palabra del Señor: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cristo viniendo en las nubes, en gloria y en poder. Aunque usted, mi hermano, no lo crea o no lo creía, el juicio de Dios, hermanos, es inminente sobre la tierra. Pero lo más inminente es que el hombre podrá ver la gloria y el esplendor de Dios en su majestad. Tanto así, hermanos, que la misma gloria, el mismo poder, hermanos, hará que la gente desee morirse, que las peñas y las rocas los destruyan, porque será tanta la majestad, será tanto el esplendor de la gloria de Dios, que la luna se va a sonrojar y que el sol se va a avergonzar. Los dos más grandes astros que pueden iluminar la tierra. Dios traerá juicio sobre los reyes de la tierra, traerá juicio sobre los ídolos en la tierra, traerá juicio aún, hermanos, a nivel cósmico, a nivel de los astros, los cielos van a ser conmovidos y la tierra misma va a ser sacudida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ensaltemos a Dios por su gloria y por su majestad. A ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús, gracias, gracias, mis hermanos, y espero que este tema haya podido ser de bendición y sea de bendición hoy, mañana y siempre. Y siempre, mis hermanos, recordemos que hay algo que nosotros como hijos de Dios vamos a experimentar y vamos a ser partícipes de la gloria de Dios. Mis amigos, un abrazo muy especial y ahí estaremos, hermanos, con otro tema muy especial para que podamos aprender, crecer, madurar y avanzar. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Bendiciones. Un abrazo para todos ustedes, mis amigos.